Supercrack Estrella presenta. Según una parte de la iglesia creen que los extraterrestres serían también creación de Dios. Esto suena bastante antinatural, un sinsentido, pero desde hace algún tiempo algunos religiosos están diciendo esto. Algunos creemos que se está intentando hacer creer que los demonios son extraterrestres, pero lo que llama mucho la atención es que esto lo hagan religiosos. Sabemos en Supercrack Estrella que los mejores científicos del mundo están dentro de la iglesia, en todas las especialidades y sin duda los jesuitas tienen el mayor talento para la investigación sea de la rama que sea. Hay auténticos genios dentro de la iglesia y muy en especial dentro de los jesuitas. Por esta razón que un jesuita diga que los extraterrestres serían también creación de Dios, es algo muy alarmante, porque esta gente son de las personas más listas del mundo. ¿Qué es lo que pretenden? Porque de repente están reconociendo algo que siempre negaron. Desde mi punto de vista, aquí hay un engaño masivo, que pretende pasar a los demonios, por extraterrestres como seres de otros planetas y muy avanzados. Pero que la iglesia participe de este engaño es muy perturbador. Director del Observatorio Astronómico Vaticano, José Gabriel Funes. Los extraterrestres serían también creación de Dios. El astrónomo y teólogo cordobés cree que Dios pudo haber creado vida inteligente en otras partes del universo. Y no ve contradicciones entre la ciencia y la fe. El cordobés José Gabriel Funes, 45, vive entre Dios y las estrellas. Y cree que en el universo es perfectamente posible que existan otros seres vivientes. Doctor en astronomía y teología, Funes es toda una autoridad científica y un jesuita bien dotado en temas teológicos. Cita a San Francisco y recuerda que el gran santo llamaba hermano y hermana a las criaturas terrestres. ¿Por qué no podremos hablar también de un hermano extraterrestre? Sería también parte de la creación. Aquí entra en la primera gran contradicción, cita a San Francisco de Asís. Precisamente al luchador más feroz contra los demonios. Porque San Francisco de Asís luchó toda su vida contra estos demonios, y cuando decimos que lucho, no me refiero a que lucho contra demonios imaginarios o fantásticos, no lucho contra demonios muy reales, en una época donde los demonios invadían ciudades, suena a una película de extraterrestres, pero no eran demonios y hay muchas pruebas de que esto fue así, demonios invadiendo ciudades, aunque claro está la élite intenta borrar estos pasajes de la historia, diciendo que estas cosas no pasaban, que era imaginación de los pintores y escribas, que contaban estas historias fantásticas, y todo esto viene porque la historia nos dice cómo en una de estas invasiones de demonios, San Francisco de Asís luchó contra ellos. Por esta razón me parece que tiene guasa que lo mencione en su cita José Gabriel Funes, sin duda que San Francisco de Asís tendría muy claro de estar vivo quién son estos extraterrestres. Para él no habría género de duda son demonios, y él los combatió como demostraré contando esta historia. Desde Santa María de la Porciúncula, Francisco recorría las ciudades y aldeas anunciando el reino de Dios. Numerosas personas, inflamadas por el fuego de su predicación, se convertían al Señor. Muchas doncellas, entre las cuales destaca Clara, se consagraban a Dios en perpetuo celibato. Asimismo, hombres de toda clase y condición renunciaban a las vanidades del mundo y se alistaban para seguir las huellas de Francisco, aumentando prodigiosamente el número de los hermanos. Al mismo tiempo, crecían en santidad estos seguidores de Cristo y el olor de su fama se difundía por el mundo entero. Francisco a su vez se había ido convirtiendo en un espejo y preclaro ejemplo de toda virtud. Los hermanos y las gentes lo consideraban ya santo. Él, en cambio, se reputaba un pecador, y sobre la base de la humildad trataba de levantar el edificio de su propia perfección. Solía decir que el hecho de descender el Hijo de Dios desde la altura del seno del Padre hasta la bajeza de la condición humana tenía la finalidad de enseñarnos la virtud de la humildad. Muchas veces, cuando la gente enaltecía los méritos de su santidad, Francisco ordenaba a algún hermano que repitiese insistentemente a sus oídos palabras de vilipendio en contra de las voces de alabanza. Y como quiera que, tanto en sí como en todos sus súbditos, prefería Francisco la humildad a los honores, Dios, que ama a los humildes, lo juzgaba digno de los puestos más encumbrados, según le fue revelado en una visión celestial a un hermano, Fray Pacífico, varón de notable virtud y devoción. Iba dicho hermano acompañando al santo, y, al orar con él muy fervorosamente en una iglesia abandonada de Bovara, fue arrebatado en éxtasis, y vio en el cielo muchos tronos, y entre ellos uno más relevante, adornado con piedras preciosas y todo resplandeciente de gloria. Admirado de tal esplendor, comenzó a averiguar con ansiosa curiosidad a quién correspondería ocupar dicho trono. En esto oyó una voz que le decía:
Este trono perteneció a uno de los ángeles caídos, y ahora está reservado para el humilde Francisco. Vuelto en sí de aquel éxtasis, siguió acompañando, como de costumbre, al santo, que había salido ya afuera. Prosiguieron el camino, hablando entre sí de cosas de Dios. Y aquel hermano, que no estaba olvidado de la visión tenida, preguntó disimuladamente al santo qué es lo que pensaba de sí mismo. El humilde siervo de Cristo le hizo esta manifestación: me considero como el mayor de los pecadores. Y como el hermano le replicase que en buena conciencia no podía decir ni sentir tal cosa, añadió el santo: si Cristo hubiera usado con el criminal más desalmado la misericordia que ha tenido conmigo, estoy seguro que éste le sería mucho más agradecido que yo. Al escuchar una respuesta de tan admirable humildad, aquel hermano se confirmó en la verdad de la visión que se le había mostrado y comprendió lo que dice el Santo Evangelio: que el verdadero humilde será enaltecido a una gloria sublime, de la que es arrojado el soberbio. Francisco, hombre evangélico, pacífico y pacificador, al comienzo de todas sus predicaciones saludaba al pueblo anunciándole la paz con estas palabras: el Señor os dé la paz. Tal saludo lo aprendió por revelación divina, como él mismo lo confesó más tarde en su testamento. De ahí que, según la palabra profética de Isaías, y movido en su persona del espíritu de los profetas, anunciaba la paz, predicaba la salvación y con saludables exhortaciones reconciliaba en una paz verdadera a quienes, siendo contrarios a Cristo, habían vivido antes lejos de la salvación. Y así sucedió que en cierta ocasión llegó Francisco a Arezzo cuando toda la ciudad se hallaba agitada por unas luchas internas tan espantosas, que amenazaban hundirla en una próxima ruina. Alojado en el suburbio, vio sobre la ciudad unos demonios que daban brincos de alegría y azuzaban los ánimos perturbados de los ciudadanos para lanzarse a matar unos a otros. Con el fin de ahuyentar aquellas insidiosas potestades aéreas, envió delante de sí, como mensajero, al hermano Silvestre, varón de colombina simplicidad, diciéndole: marcha a las puertas de la ciudad y, de parte de Dios omnipotente, manda a los demonios, por santa obediencia, que salgan inmediatamente de allí. Se apresuró el hermano Silvestre a cumplir las órdenes del padre, y, prorrumpiendo en alabanzas ante la presencia del Señor, llegó a la puerta de la ciudad y se puso a gritar con voz potente: de parte de Dios omnipotente y por mandato de su siervo Francisco, marchaos lejos de aquí, demonios todos. Al punto quedó apaciguada la ciudad, y sus habitantes, en medio de una gran serenidad, volvieron a respetarse mutuamente en sus derechos cívicos. Expulsada, pues, la furiosa soberbia de los demonios, que tenían como asediada la ciudad, por intervención de la sabiduría de un pobre, es decir, de la humildad de Francisco, tornó la paz y se salvó la ciudad. El cordobés José Gabriel Funes, 45, vive entre Dios y las estrellas. Y cree que en el universo es perfectamente posible que existan otros seres vivientes. Doctor en astronomía y teología, Funes es toda una autoridad científica y un jesuita bien dotado en temas teológicos. Cita a San Francisco y recuerda que el gran santo llamaba hermano y hermana a las criaturas terrestres. ¿Por qué no podremos hablar también de un hermano extraterrestre? Sería también parte de la creación, asegura. Algunas de sus opiniones recibieron un atento eco en el diario Vaticano L'Osservatore Romano, lo que ha dado un nuevo relieve e impulso a lo que afirma Funes. El director de la Espécola Vaticana vive en el Palacio Pontificio de Castel Gandolfo, a 27 kilómetros al sur de Roma, que es la residencia estival de los pontífices. Este otro Vaticano durante más de una hora con el padre Funes. Escenarios: la terraza del palacio con la vista del vecino lago Albano y el interior de la cúpula, donde se encuentra el telescopio principal. Funes fue promovido a director de la Espécola en agosto de 2006. ¿Existen los extraterrestres? ¿Creen en Dios? ¿Serán católicos o no? La posibilidad existe. El universo, según los astrónomos, está formado por 100.000 millones de galaxias, a su vez compuestas por 100.000 millones de estrellas. Muchas de ellas podrían tener planetas. No podemos excluir que la vida se haya desarrollado en algunos de ellos. La astrobiología, que hizo muchos progresos en estos años, está estudiando a fondo este aspecto. Creo que pronto podremos individuar los elementos de sus atmósferas y comprender si hay condiciones para el nacimiento de la vida, que podría desarrollarse incluso sin oxígeno o hidrógeno. ¿No cree que esto pone en apuros a la religión católica, que refiere de una creación puramente terrestre? No, considero que no. Dios puede haber creado seres inteligentes en otras partes del universo. No contrasta con nuestra fe. No podemos poner límites a la libertad creadora de Dios. Dios se encarnó en Jesucristo en este mundo para redimir a los hombres con el sacrificio de su Hijo.
La encarnación es un hecho único e irrepetible. Esos seres inteligentes podrían haber elegido amar a Dios. Podrían no tener necesidad de la redención. La astronomía atrae a los jesuitas porque es la única ciencia que tiene que ver con el infinito. El universo no es infinito. Un astrónomo observador ve un cierto límite. La edad del universo es de 14.000 millones de años, y la distancia en años luz no puede ser mayor, aunque se expande aceleradamente. Algunos especulan que no hay un universo sino varios, quizás infinitos. ¿Usted, como científico, cree que el universo nació del llamado Big Bang? Creo que es la mejor explicación sobre el origen del universo desde lo científico. Durante 300.000 años la materia, la energía y la luz estuvieron unidas en una mezcla. El universo era opaco. Después se produjo la explosión, el Big Bang, y ahora vivimos en un universo transparente. Podemos ver la luz, las galaxias. La conclusión es que hay límites, que el universo no es infinito. ¿Cómo concilia la ciencia con la teología, con la fe? Como astrónomo creo que Dios creó el universo y que nosotros no somos el fruto de una casualidad, sino los hijos de un buen Padre que tiene por nosotros un proyecto. De la observación de las estrellas emerge un claro proceso evolutivo. Este es un dato científico. No veo una contradicción entre lo que aprendamos de la evolución y nuestra fe en Dios. Hay verdades fundamentales que no cambian. Dios es el creador y hay un sentido de la creación. Fe y razón son las alas con que se eleva el espíritu humano, dijeron los dos últimos papas. No hay contradicción entre lo que sabemos a través de la fe y lo que aprendemos a través de la ciencia. Puede haber tensiones y conflictos, pero no debemos tener miedo. La Iglesia no debe temer la ciencia y sus descubrimientos. El descubrimiento por parte de científicos de la NASA del Kepler 452b, un planeta gemelo de la Tierra, que gira alrededor y a la misma distancia de una estrella similar al Sol, y que podría contener agua líquida y albergar vida, genera numerosas preguntas. ¿Y si hay vida inteligente, qué pasa con la fe? ¿Se puede creer en extraterrestres? Al margen de las dificultades para conocer mejor el Kepler, se encuentra a unos 1400 años luz de nosotros, un recorrido imposible de realizar con la tecnología actual. El hallazgo de la NASA no supone ningún problema desde el punto de vista del debate fe-razón. Tal como explica el director del Observatorio Vaticano, José Gabriel Funes, en el planeta podría haber vida y a lo mejor alguna forma de vida inteligente. Aunque no cree, eso sí, que nos encontramos con Spock, un personaje de Star Trek. Funes, de 52 años, licenciado en teología y doctor en astronomía, explica que, si bien Dios podría haber creado alienígenas y planetas similares, no puede haber otro Jesús. El descubrimiento de la vida inteligente no significa que haya otro Jesús. La encarnación del Hijo de Dios es un acontecimiento único en la historia de la humanidad y del universo, señala. No hay ninguna contradicción entre la vida extraterrestre y la fe cristiana, ya que, como explica Funes, la búsqueda de otra vida en el universo nos ayuda a entendernos a nosotros mismos, a comprender nuestro potencial pero también nuestros límites. Durante años el rumor o afirmación sobre satanismo dentro del Vaticano ha estado corriendo. Era algo afirmado por el autor y ex sacerdote, ya fallecido, Malaquías Martín. Pero no es el único que opina lo mismo dentro del grupo de personas que tienen cómo saberlo. Él describe una escena en el libro In the Sweat House. Una ceremonia de entronización real, al parecer, por el arcángel caído Lucifer, que supuestamente se llevó a cabo en la capilla de San Pablo, en el Vaticano. También se refirió al satanismo en la Iglesia en este libro de no ficción. El denunciante más conocido, Malaquías Martín, fue un intelecto agudo que fue liberado de sus votos jesuitas en 1964, y murió en 1999. Había servido como paleontólogo pontificia Universidad Bíblica del Vaticano y fue asesor teológico de un cardenal que estuvo preparando las deliberaciones del Vaticano II. En años posteriores, las controversias y denuncias se arremolinaron a su alrededor. Martín se desilusionó con las reformas y luego apoyó a la secta tradicional disidente sedevacantista, así como a grupos que afirmaban que el Vaticano no cumplió con las peticiones de Fátima. La cuestión no es Malaquías Martín, quien era un escritor brillante. La cuestión es la afirmación sorprendente. Martín dio la fecha del ritual como el 29 de junio de 1963.
una semana después de la elección de Pablo VI, el mismo Papa que más tarde advirtió de que el humo de Satanás había entrado en el santuario. Dice Malachi Martín que el 95% del libro se basa en hechos reales. La novela Malachi Martín de 1998 In the Sweat House comienza con un ritual satánico realizado en la capilla de San Pablo dentro de la Ciudad del Vaticano, por miembros de todos los niveles del clero católico. El propósito: abrir la puerta de la Iglesia a la influencia del diablo y llevar a la destrucción el catolicismo desde adentro. La premisa del libro habría sido bastante controversial, pero la afirmación de Martín de que el 95% de la historia se basaba en hechos reales, y el 85% de los personajes estaban basados en personas reales, la hace más asombrosa. Sin embargo, es una aseveración absurda que los propios sacerdotes, obispos y cardenales de Dios participarían en la obra de destrucción. Tal vez no, porque la famosa visión del Papa León XIII en 1884 parece sugerir otra cosa. Varios testigos de primer nivel cuentan que el Papa León XIII estaba subiendo los escalones del altar cuando de repente se detuvo, miró fijamente algo en el aire y con una mirada terrible en su rostro se derrumbó al suelo. Algunos relatos dicen que cayó chillando. El Papa fue llevado por aquellos que lo rodeaban a otra habitación. Cuando le preguntaron qué había pasado, él explicó que de repente oyó voces. Dos voces, una amable y suave, la otra gutural y áspera. Parecían venir de cerca del tabernáculo. Y escuchó la siguiente conversación. La voz gutural, la voz de Satanás, se jactaba con orgullo diciendo a nuestro Señor: yo puedo destruir tu iglesia. La suave voz de nuestro Señor le contestó: ¿puedes? Entonces adelante, hazlo. Satanás le replicó: para hacerlo, necesito más tiempo y más poder. A lo que nuestro Señor preguntó: ¿cuánto tiempo? ¿Cuánto poder? Satanás entonces le pidió 75 a 100 años, y un poder mayor sobre los que se entregarán a mi servicio. Finalmente nuestro Señor aceptó y le contestó: tú tienes el tiempo, tendrás el poder. Haz con ellos lo que quieras. Después de esto, el Santo Padre quedó tan sacudido que se sentó y compuso la oración a San Miguel Arcángel, que fue instituido entonces como una oración universal que se diría después de cada misa baja en todo el mundo. Algunos hoy dicen que la supresión de esta práctica por la Sagrada Congregación de Ritos, luego del Concilio Vaticano II, encaja muy bien dentro del calendario del diablo, y lo cuentan como evidencia de la efectividad de su desafío. Apocalipsis 9:2. Y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como humo de un gran horno. Y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. En fin, amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó, pulgar arriba.